mientras estábamos adorando. Hay una palabra para 2 personas en esta tarde. Y no quiero esperar al final para decirlo. Para una persona, el Señor le dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás mi gloria? Espera en mí. Hay un mensaje directo para alguien. Esa persona lo sabe. ¿No te he dicho que si creyeres verás mi gloria? Espera en mí. Y la otra palabra es para otra persona: escúchame, escúchame, no seas tardo para oír. Escúchame, dice el Padre, escúchame, no seas tardo para oír. Nuestro Dios es bueno. Siempre está ahí para ayudarnos, bendecirnos y advertirnos. Y si nos hemos ido un poco del camino, traernos y alinearnos con Él. Muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Estamos felices de estar en la casa de Dios. Estamos terminando el Shabbat. Y qué mejor que este, qué mejor lugar que este para estar juntos. Y cuando estamos juntos, dice la palabra de Dios, que Él envía bendición y vida eterna. Así que lo mínimo que nos vamos a llevar a casa en esta noche es eso. Bendición y vida eterna, la vida que nos da el Padre. Tengo saludos de los pastores que ya van a estar regresando, llegan el día miércoles. Sigamos orando por el pastor Eduardo, que él viene vía Miami. Así que oremos para que no se suspendan los vuelos y él pueda venir como el Padre lo planeó. Ellos, como ustedes saben, están en la cumbre de pastores en Puerto Plata. Y aun cuando en el centro de la ciudad de Puerto Plata hubo algunos destrozos por el huracán, a ellos nada les pasó. Nada. Solamente cortaron la electricidad unas horas y hacía muchísimo calor, así que no había aire acondicionado. Es todo lo que sufrieron, amados. En una intercesión que tuvieron, el pastor Fernando llamó a los ángeles de Latinoamérica. ¿A que no saben cuál fue el primer ángel que se hizo presente? El ángel de Argentina, que es un ángel poderoso, fuerte, que es un ángel aguerrido. Y los ángeles hicieron vallado. Y por eso han mandado video de los vientos, como una tormenta que tenemos nosotros en verano o menos, porque nuestro Dios es fiel. Es fiel. Él tiene cuidado de nosotros. Dice la Biblia que si tiene cuidado de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros, que somos la corona de la creación? Así que nuestros pastores están bien y ya vuelven. Normita ya hace varios días que dice, extraño, ya quiero estar allá, porque han sido varios días. Pero es necesario que vayan a estas cumbres,
porque allí se bajan pautas, principios para trabajar el resto del año. Así que ellos vienen con tarea para nosotros. Porque nuestro Dios es activo y no quiere que nosotros seamos gente pasiva. Somos gente aún que nos adelantamos a lo que Dios quiere hacer. Quiero hablar de un tema hoy. Vivamos en el Espíritu. Y les animo a acompañarme a buscar Gálatas 5:10. Gálatas 5, 16, 17. Va a aparecer ahí en la pantalla. Dice la palabra de Dios, la estoy leyendo en la versión textual, que es la que tiene la mejor traducción de esta palabra. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu, y el Espíritu a los de la carne, y estos se oponen entre sí para que no prosigáis haciendo lo que deseáis. Andad en el Espíritu. Esa palabra Espíritu está con minúscula y está bien traducida así, porque se refiere al espíritu del hombre. Cuando en la Biblia sale la palabra Espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, pero acá se refiere a nuestro espíritu. Andad en el Espíritu, nos dice Dios, y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contrario al Espíritu. ¿Y qué pasa cuando estos son contrarios, se oponen? No nos dejan hacer lo que deseamos y lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y carne, cuando me refiero a carne, acá me refiero a lo opuesto a lo espiritual, es la naturaleza humana con sus debilidades y pasiones. Así que Dios nos dice que no satisfagamos los deseos de la carne. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, eso ya lo sabemos claramente porque hemos hablado mucho desde aquí. Pero esto significaba que quien viera al hombre, Adán, vería a Dios. Por eso Jesús dijo, cuando estaba en esta tierra, cuando caminaba por esta tierra, Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ¿saben? Eso tiene que ocurrir con nosotros. Al igual que Jesús, somos hijos de Dios. Hemos entendido en este tiempo lo que significa ser hijos de Dios. Y el que nos ve a nosotros debe ver al Padre. Ahora, la pregunta es, cuando la gente me ve a mí, ¿ve al Padre? Eso es lo que me estuve preguntando en estos días. Por eso surge esta prédica. Y esa respuesta solamente la sabe cada uno. Cuando fuimos fecundados, el soplo del Altísimo estuvo ahí en el momento de la fecundación, cuando se unió el óvulo de la mamá con el espermatozoide del papá, y allí se formó el espíritu, el alma y el cuerpo. Dice el Salmo 139, un pasaje que ustedes lo tienen que haber leído, dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Y habla de nuestro ser. Así que hay un libro que Dios tiene donde escribió cómo íbamos a ser formados. Y el mismo versículo comienza diciendo, mi embrión vieron tus ojos. Ese es nuestro espíritu hablando con el Padre, diciéndole, tus ojos me vieron, Señor, aun cuando era un embrión.
¿Saben que estuve leyendo que a las 3 semanas de gestación el embrión tiene 1 milímetro de ancho y 4 o 5 milímetros de alto, menos de medio centímetro? Sin embargo, dice David que desde ese momento en que fue concebido, los ojos de Dios miraron nuestro embrión. Y quiero decirte en esta hora que desde el momento ese que Dios te miró, no ha dejado de mirarte hasta el día de hoy y tiene propósito con tu vida y no va a dejar de mirarte y siempre va a estar atento a lo que pasa en tu vida. Y qué tremendo que es, ¿no te hace sentir seguro el hecho de que desde que primero pensó en nosotros, escribió en su libro cómo seríamos y desde la fecundación sopló vida, nos empezó a formarse nuestro ser y nos miró? El Padre nos miró. También desde el momento que el hombre es fecundado, la herencia espiritual empieza a darle forma al alma. A través de la sangre, el bebé recibe la herencia espiritual, que es la iniquidad, que está grabada en el espíritu de los padres, y esto empieza a deformar el alma del bebé. Esto produce que el bebé que va a nacer ya viene con rasgos de adormecimiento y muerte. Por eso decía David: yo nací en iniquidad, en pecado me concibió mi madre, porque venimos con esa herencia espiritual que es la iniquidad. Y en los primeros años de vida de un niño, desde que nace, los primeros años, tiene una gran percepción de lo espiritual, ya que el espíritu, desde que Dios sopló sobre nosotros, está completo. Y el alma y el cuerpo están formándose. La mente, la capacidad de decidir y las emociones no están totalmente desarrolladas. Durante el proceso de crecimiento, los padres, el medio ambiente, la cultura, la familia, la condición social van a jugar un papel importante para ir formando el alma. Ahora, cuando los padres no saben formar a un niño de acuerdo a los diseños de Dios, esa almita que se está formando se llena de estructuras, se llena de miedos, se llena de moldes culturales, y el resultado es un alma que no sabe interpretar al espíritu. Entonces, ¿qué pasa? El alma empieza a tomar el control de nuestro ser. Su realidad ya no va a ser la sobrenatural. Empieza a ver todo lo que los rodea y empieza a considerar a eso, lo que los rodea, la verdadera realidad de su existencia. Y cuando este niño empieza a practicar sus propios pecados, desobedecer, mentir, esta malformación del alma va en aumento. Y ustedes saben que el pecado es el fruto de la iniquidad, es como la punta del iceberg, es lo que se ve, pero en realidad hay que resolver lo demás a fondo. Hay que resolver el tema de la iniquidad para que el alma no siga deformándose. Y de esa manera, cuando el alma toma control del ser, se vuelve incapaz de operar en los diseños y caminos de Dios. Dios nos hizo seres espirituales, y si ignoramos cómo es nuestro espíritu y cómo funciona nuestro espíritu,
ignoraremos la manera de comunicarnos con nuestro Padre. Y ya vamos a ver cómo. ¿Por qué? Porque cuando el alma gobierna nuestra vida, empieza a poner velos delante nuestro, nos limita a lo natural y empezamos a ser incapaces de ver lo espiritual y de vivir la vida que Dios preparó para nosotros, que está escrito en su libro. Ahora, Pablo define 3 grupos de personas: naturales, almáticas y espirituales. ¿Quiénes son las personas naturales? Aquellas personas donde su cuerpo es lo más importante, más que el alma y el espíritu. Personas que les gusta comer mucho y saciar sus apetitos, personas que les gusta saciar todo tipo de deseos pecaminosos también. ¿Cuáles son las personas almáticas? Aquellas que consideran que su alma es lo más importante, entonces se van a preocupar por lo que piensan y por lo que sienten. Emociones y pensamientos es lo que empieza a gobernar al ser. Y las personas espirituales se mueven por la comunión con Dios. Ahora, ya sabemos nosotros que el alma es el conector entre el espíritu y el cuerpo. Es la sede de nuestra personalidad y, como decía recién, se encuentran en el alma mente, emociones y voluntad. Y nosotros en esta congre hace muchos años que venimos hablando del alma, porque uno de los pilares de nuestra visión es la sanidad interior. Así que yo solamente voy a decir 2 o 3 palabritas como para que entendamos bien a dónde quiero llegar. La mente. Tenemos tanto una mente natural como una mente en el espíritu. ¿Han leído ese pasaje que dice, ustedes tienen la mente de Cristo? Yo lo leí algunas veces, pero a veces pensaba, si tengo la mente de Cristo, ¿por qué pienso cosas feas? Porque la que piensa de esa manera es la mente natural. Y con la mente natural tiene que pasar lo mismo que con nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando venimos al Señor y nos arrepentimos, la naturaleza espiritual absorbe la naturaleza natural cuando Cristo viene a reinar en nosotros. ¿Saben? La mente natural y la mente espiritual van a estar en continuo conflicto. Esto lo podemos leer en Romanos 7, cuando Pablo dice, el bien que quiero hacer no lo hago, pero el mal que no quiero, eso es lo que hago, eso es lo que me sale. Y en esta pelea, una de estas 2 mentes va a terminar ganando y va a gobernar a la otra. Y en esto la voluntad es decisiva, porque nosotros escogemos lo que queremos pensar. Ejemplo, si alguien nos hace mal, pensar con mi mente natural sobre eso que me pasó, si respondemos con la mente natural diríamos, me la vas a pagar. Pero si respondemos con nuestra mente espiritual, nosotros podemos llegar a decir, me dolió lo que me hizo esta persona, pero Señor, lo perdono y te dejo a vos el resultado. La mente puede y debe ser entrenada. Debemos trabajar con ella. La mente a veces es como un caballo salvaje, hay que domarlo. ¿Por qué? Porque Dios la necesita y nosotros también. Y tiene que haber un momento en que la mente espiritual absorba a la mente natural.
¿Me siguen? Emociones. La emoción es un movimiento psíquico interno que se identifica a través del sentimiento. Es lo que nos pasa por dentro. Pero las emociones son el resultado final de una forma de valorar o interpretar los acontecimientos. Ante una situación dada, dos personas pueden reaccionar de forma diferente. Hay cosas que algunas personas los pueden enojar y otras no, pasan por alto la ofensa. El alma nos sirve y no tenemos que anular nuestras emociones ni nuestros sentimientos. Tenemos que aprender a gobernarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que antes, cuando me enojaba, gritaba y decía cosas hirientes, ahora tengo que gobernar sobre eso. Tengo que cuidar que con el enojo no llegue a pecar. Y no es un trabajo de un día para el otro, es un proceso, pero sí se puede gobernar el alma, porque Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es una parte muy importante del alma, porque determina si vivimos por la carne o el espíritu. La voluntad es una palanca que inclina nuestro corazón hacia la carne o hacia Dios. Así que ni Dios ni el diablo pueden accionar esa palanca que es la voluntad, porque Dios nos dio el poder de decidir, nos dio el libre albedrío y nos dio a nosotros esa palanca para que la accionemos de acuerdo a lo que pensamos o creemos. Así que no le podemos echar la culpa al diablo y no le podemos echar la culpa a Dios de las cosas que nosotros decidimos, porque la voluntad es esa palanca que nosotros movemos para Dios o para la carne. Tenemos que tener un alma sana. Debemos empezar a superar las tristezas, superar los errores, mejorar el carácter, superarnos en todas las áreas de nuestra vida, porque de nada sirve una persona súper espiritual con amargura. Realmente va a empezar a distorsionar las cosas de Dios. Hablando con algunas esposas, varias veces me han dicho, cuando discuto con mi esposo, él saca lo peor de mí. Y yo les tuve que decir, error. Los demás nos sacan lo peor de nosotros. Yo lo saco, porque yo tengo la palanca de la voluntad. Así que, primero, ya a cierta altura de nuestra vida, no deberían haber cosas peores dentro mío. Pero si lo saco en algún momento, es porque yo quiero. Los demás no tienen nada que ver en este asunto. Y quiero hablar del espíritu. Solamente 3 órganos principales. ¿Por qué es tan amplio nuestro espíritu? Porque fuimos hechos a imagen de Dios. Y Él es inagotable. Así es nuestro espíritu también. Pero hoy quiero que nos queden claro algunas cosas solamente, para que lo demás en nuestra cámara secreta se lo preguntemos al Señor y lo averigüemos. Y Él nos va a revelar. Un órgano del espíritu, la conciencia. La conciencia es el área del espíritu que discierne lo bueno de lo malo. Y esta parte está despierta dentro de nosotros, seamos creyentes o no, porque todos
sabemos distinguir el bien del mal. Es una parte que Dios ha dejado ahí siempre despierta, siempre latente, para que podamos distinguir el bien del mal. Ahora, la Biblia habla de buena conciencia, que es la que nosotros deberíamos tener. Primera Pedro 3:16 dice: teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados, sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Así que si tenemos buena conciencia, no nos tiene que importar si alguien habla de nosotros, porque siempre va a haber alguien que diga algo de nosotros. Lo que nos tiene que importar si habla verdad o mentira. Porque si miente, si es una calumnia, eso es hablar mal de alguien mintiendo, nosotros tenemos buena conciencia y no nos pasa nada. Conciencia débil. Pablo dice en 1 Corintios 8:12: de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Hay hermanos que tienen conciencia débil, y si yo los hiero, peco contra ellos y contra Cristo. Y sigue diciendo él: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Ejemplo. Primero, ¿quiénes son los que tienen débil conciencia? Aquellos nuevos en la fe o cristianos inmaduros, que hace mucho que están, pero no crecieron. Entonces, un ejemplo. Si vamos a un asado y estamos acostumbrados a comer asado con vino, pero veo que hay un hermano ahí que Dios lo libró del vicio del alcoholismo, ¿yo qué debo hacer? No tomar vino. ¿Entienden cómo es? Porque si lo hago, peco contra Cristo. Si lo hago caer. Conciencia endurecida o cauterizada. Puede ser endurecida por Dios, por el diablo o por uno mismo. Ustedes pueden buscar después en la Biblia cuando Dios endurece la conciencia de algunas personas. Pero yo me voy a enfocar ahora cuando es endurecida por uno mismo. ¿Cuándo? Cuando pecamos continuamente. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí sí. Cuando he pecado, cuando he hecho algo malo, hay una voz interior que viene y me dice: hiciste mal. Ese es el Espíritu Santo que viene a decirnos: hiciste mal. Si yo le escucho y recapacito y cambio, no hay problema. Pero si yo no le escucho una vez, 2 veces, 3 veces, va a llegar un momento en que no voy a escuchar más. Voy a seguir haciendo mi voluntad y de esa manera la conciencia se vuelve insensible, se endurece, se cauteriza. Dice Tito 1:15: todas las cosas son puros para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Y 1 Timoteo 4:2 dice que mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, porque la incredulidad, la hipocresía y la mentira endurecen la conciencia. Y esto pasa cuando el alma se ha enseñoreado de nuestra vida y ya no escucha la voz de la conciencia que le marca el bien o el mal. Y esto tiene una consecuencia más,
y es que nuestro corazón empieza a endurecerse también y se transforma en un corazón de piedra. Así que va a venir Jesús, como dice en Apocalipsis, estoy a la puerta y llamo, y golpeará, pero como la conciencia está endurecida, no abre. Se forman velos. Por eso dice Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Ay de los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, ¿por qué? Porque si no escuchan la voz del Espíritu de Dios, el fin que les espera no es bueno. ¿Alguien se puede arrepentir? Sí, alguien se puede arrepentir y vuelve a Dios y Dios lo perdona. Ser religioso también endurece la conciencia. ¿Y qué es esto? Puedo estar aún en una iglesia profética y ser religioso. Cuando hago las cosas por costumbre, cuando no vengo el sábado con expectativa de lo que Dios hará, cuando vengo por obligación, eso es religiosidad. También la Biblia habla de conciencia de obras muertas. Puede haber regenerados con conciencias de obras muertas. Ejemplo, mucha gente dice, y yo lo he escuchado, voy a dar el diezmo, porque si no lo doy, Dios se va a enojar conmigo. Eso es una conciencia de obra muerta. Es porque no entendió lo que hizo Abraham. ¿Recuerdan cuando Abraham le lleva los diezmos a Melquisedec? Él le llevó los diezmos. ¿Y Melquisedec qué le dio? Pan y vino. Entonces, cuando traemos los diezmos y las ofrendas a la casa de Dios, lo que nos llevamos es pan y vino. ¿Y qué es el pan? Es su cuerpo. ¿Y qué es el vino? Es su sangre. O sea que nos llevamos la vida de Cristo, nos llevamos eternidad, nos llevamos a Cristo mismo, nos llevamos provisión material y espiritual. Cuando entendemos eso, hermanos, ya no me importa nada más. Yo quiero dar el diezmo, yo quiero ofrendar, yo quiero sembrar. ¿Por qué? Porque quiero que Jesús me dé pan y vino, que es eternidad. Entrar en las dimensiones de Dios, gustar de Él mismo, eso es. Otro ejemplo de conciencia de obras muertas. Venir sin ganas a la reunión y vengo, porque si no después mi discipulador me va a preguntar por qué no vine y yo tengo vergüenza de decirle que no tenía ganas. O si hemos pasado por un mal momento y no venimos a la casa de Dios y decimos, ¿y cómo voy a ir con esta cara, con esto que me pasa? ¿Cómo voy a alabar a Dios de esta manera? ¿Cómo voy a orar? Eso es cuando nuestra alma está más fuerte. Porque cuando estamos mal es cuando más tenemos que venir a la casa de Dios, porque acá está quien puede darnos las soluciones y no somos los pastores, es nuestro Dios. Para Él no hay nada imposible. Él puede solucionar tu problema, Él puede transformar las situaciones. ¿Y sabes qué le agrada a Dios? Cuando estamos mal y vinimos y adoramos con toda nuestra fuerza, con nuestra mente, con nuestra alma. Eso es sacrificio de alabanza. Y sube delante del Padre como un olor grato. Y cuando la adoración sube como olor grato, Dios no puede dejar
de bendecirnos, de revelarnos cosas, de ministrarnos. Dios puede purificarnos. Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Así que si hay alguien así en esta noche, el Señor puede purificarnos. La conciencia es donde el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y para que nosotros seamos convencidos de eso, tenemos que tener buena conciencia. ¿Qué es la intuición? Otra parte de nuestro espíritu. Es el órgano sensitivo del espíritu humano y nos contacta con el mundo espiritual. Puede intuir la intuición de mi espíritu, esa parte, puede intuir una presencia angélica, humana o demoníaca. No sé si a ustedes les ha pasado que por ahí han llegado a algún lugar y han sentido algo raro. Yo recuerdo un viaje que hice a Salta y a mitad de camino en Tucumán bajamos y la presión que había en ese lugar donde bajamos, que sentí como si alguien me hubiera tomado la garganta. No sé si ustedes alguna vez han sentido como una sombra que pasa por detrás, o como que vino alguien pero no hay alguien. Es la intuición la que capta eso. También tiene que ver con cosas, capta cosas que tienen que ver con saber algo que nunca se estudió o se oyó. Simplemente sabemos que es de esa manera, aun cuando no podemos explicarlo de forma natural. También la intuición nos lleva a percibir cosas que sucedieron en un lugar o que están por suceder. Eso lo vemos cuando salimos a hacer algunas acciones, cuando pisamos alguna tierra. Realmente nuestro espíritu empieza a mostrarnos eso. Recuerdo cuando fuimos a hacer una acción hace varios años, al principio de la cañada, donde empieza, al fondo de Barrio Güemes, fuimos con los pastores Raymond. La verdad, yo me bajé en ese lugar y me dio como un escalofrío. Y Eduardo me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, mira, percibo que acá ha habido muertes y violaciones. Al otro día, él le estaba contando a otro pastor que lo que nos había sucedido en ese lugar, y ese pastor le dijo, ¿sabías que allí ha habido muertes y también muchas mujeres han sido abusadas? Eso solamente nos puede mostrar el Espíritu de Dios a nuestro espíritu a través de la intuición. Le pasó a mi esposo hace poco que siempre él viene a la congre por un mismo lugar, pero una noche que me venía a buscar a mí al entrenamiento, dijo, voy a ir por otro lado. Y cuando pasa cuando pasa por el camino donde él iría siempre, al final de ese camino, estaba la policía y un agente, y él escuchó que decían que por el camino donde él iba siempre, había unos muchachos tirando piedras para que los autos se detuvieran y poder robarles. Así que Dios también nos guarda a través de la intuición. Jesús usaba esta parte de su espíritu. Marcos 2:8 dice, Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones?
la comunión. Es la parte central de nuestro espíritu. Y es aquí donde nuestro espíritu se une con el Espíritu de Dios y donde fluye la fuente de vida que alimenta nuestro espíritu. Es decir, que es aquí donde recibimos las aguas de arriba. Es la parte que nos hace estar comunicados con Él, y todo lo que Él nos da, todo lo que Él nos revela, todo lo que Él nos muestra, se establece primero en esta área de nuestra vida y luego se proyecta a otras partes del espíritu. Y esta parte está preparada especialmente para la adoración. Porque al igual que nosotros podemos escuchar sonidos con nuestro oído, de la misma manera la comunión nos permite conocer, entender, percibir la voz de Dios e interpretar lo que Él nos dice o lo que nos pasa. El Señor nos dice en esta noche: vivan en el Espíritu, porque los órganos del alma son incompetentes para alabarlo a Él, y no podemos percibir claramente a Dios con nuestros pensamientos o con nuestros sentimientos. Y el alma tiene algo. Al alma le gusta provocar lástima, le gusta victimizarse. Por ejemplo, cuando hemos pecado, si venimos a pedirle perdón a Dios con nuestra alma, lo que el alma siente es remordimiento. Y si alguien tiene remordimiento, es posible que vuelva a seguir pecando, porque vino y descargó lo que tenía y se fue. Pero cuando venimos arrepentidos a Dios y le pedimos perdón desde nuestro espíritu, eso provoca arrepentimiento. Y ustedes ya saben que el arrepentimiento es cambio de mente transformada, así que nuestro espíritu aún puede alcanzar a transformar la mente, y es poco probable que volvamos a pecar de nuevo en lo mismo cuando hay una transformación en nuestra mente. Nuestra alma necesita aprender obediencia, pero nuestro espíritu ya está equipado y solo necesitamos activar algunas cosas. Ahora, ¿por qué vivir en el espíritu? Primero, porque Dios nos dice que debemos vivir de esa manera. Esa palabra andad es un verbo que está en imperativo, es como una orden. Él nos dice: vivan, anden en el espíritu. Es una orden. Segundo punto, ¿por qué vivir en el espíritu? Para tener seguridad de salvación. Si te preguntara en esta tarde, si en este momento el Señor lleva tu vida, ¿te vas con Él? ¿Te vas al cielo? ¿Qué me contestarías? ¿Sabes lo que dice Romanos 8:16? Que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y cuando está ese testimonio, ya no dudamos, ya no tenemos miedo. Ya decimos: ven, Señor Jesús, como decía Juan en Apocalipsis. ¿Por qué más? ¿Por qué vivir en el Espíritu? Para vivir la vida abundante que Él nos prometió. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero muchas veces no vivimos esa vida abundante.
¿Cómo es esa vida? Esa palabra abundante significa superabundante en cantidad y superior en calidad, excesivo, preeminencia. Esa es la vida que Dios quiere darnos, que no nos falte nada, que en todas las cosas espirituales y materiales haya una superabundancia, y eso lo podemos vivir solamente si estamos viviendo en el Espíritu. ¿Por qué vivir en el Espíritu? Para elevar adoración al Padre que a Él le agrade. Solamente lo podemos hacer cuando adoramos en espíritu y en verdad. ¿Por qué más? Porque nos da acceso a todo lo espiritual a través de la comunión. Podemos traer la realidad espiritual del cielo a la tierra, hacerla accesible para nosotros. ¿Por qué más vivir en el Espíritu? Para dar fruto. Ese es un espiritómetro, si se puede decir así. ¿Cómo sé si estoy viviendo en el Espíritu? Si en mí hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. ¿Por qué vivir en el Espíritu? Porque es la forma en que todo nuestro ser puede ser guardado para la venida del Señor. Porque Cristo va a volver otra vez a la tierra a buscar a su iglesia. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra irreprensible quiere decir sin falta, sin defecto. Viviendo en el Espíritu, nosotros empezamos a acomodar nuestras vestiduras para esperar a nuestro amado. ¿Por qué vivir en el Espíritu? Porque es la única forma de ser un espíritu con Él. Y esto es tan maravilloso, que Dios quiera ser un espíritu conmigo, que seamos socios, y al ser uno, todo lo que Él es, yo soy, todo lo que Él tiene, yo lo tengo. Así que vale el esfuerzo que hagamos para vivir en el Espíritu. Y el último punto de por qué es necesario vivir en el Espíritu es porque el Espíritu de Dios se quiere mover sobre nuestras aguas. ¿Recuerdan Génesis 1, 2? Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, dice la Biblia, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y esta palabra mover tiene dos significados. Una es empollar, estar tranquilo, y el otro significado es mover, temblar, agitar. Así que cuando el Espíritu de Dios se quiere mover sobre mis aguas, en realidad lo que quiere hacer es empollar. Cuando una gallina está empollando los huevos, está gestando. Y lo que quiere hacer el Padre en nosotros es gestar sus sueños, gestar sus palabras, gestar su revelación, gestar sus diseños, gestar su propósito para con nosotros y el territorio donde estamos. Él quiere empollar en nuestro espíritu, quiere gestar todo lo que Él es en nosotros. Y el otro significado es la misma palabra en el original,
en hebreo, Deuteronomio 32, 11 y 12, dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Así que después que el Espíritu de Dios quiere empollar, gestar cosas en nosotros, quiere hacer esto que hace el águila. Cuando quiere enseñar a sus polluelos a volar, los empuja fuera del nido, los lleva, revolotea sobre ellos. La palabra revolotea es la que quiere decir mover, temblar, agitar. Revolotea, los sube sobre sus alas, los lleva sobre sus plumas. Y eso quiere hacer el Espíritu de Dios con nosotros. Quiere movernos a cumplir aún nuestros sueños, lo que Él escribió en su libro. Quiere movernos, llevarnos a otras dimensiones. Quiere movernos del lugar donde estamos para que crezcamos, para que subamos de nivel. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu de Dios en nuestras aguas. Desde el alma no podemos entender el corazón del Padre. No se puede, porque el alma tiene carencias. El alma siempre se va a apoyar en lo que conoce, en las estructuras, en lo que le enseñaron, en las tradiciones. Y ese es el primer obstáculo para vivir la vida del Espíritu. Y cuando el alma toma el control y se apodera de nuestra vida, nos encadena a patrones naturales, hace que no podamos percibir las cosas del Espíritu, nos enseña a aceptar lo que creemos en función del entendimiento y no del Espíritu. Nos enseña a movernos de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Si siento, hago esto. Si no lo siento, no lo hago. ¿Saben qué dice Tercera de Juan? Un versículo que conocemos mucho. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Saben? Jesús nunca se enfermó. Y alguien puede decir, pero Él era Dios. Pero Él vino como hombre. Hemos leído en su palabra que Él se despojó de toda gloria. Él vino acá así como somos nosotros para cumplir con el plan que Dios tenía establecido para Él. Él nunca se enfermó porque Él aprendió a callar su alma. Miren lo que dice Juan 12:27, dice, después que María lo unge a Jesús antes de la Pascua, antes de que Él muriera, dice Jesús, ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. O sea que el alma de Jesús también luchaba. Cuando estaba en Getsemaní, Él dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Cuando fue al desierto y estuvo 40 días y 40 noches ayunando, después de eso, dice la Biblia que tuvo hambre y ahí apareció Satanás para tentarlo. Si tenés hambre y decís que sos hijo de Dios, hace que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le contestó con la palabra, le dijo no a su cuerpo. Así como Jesús hizo esto, es para dejarnos ejemplo para nosotros. Jesús se entristeció, sí se entristeció, lloró por la muerte de su amigo Lázaro,
pero Él le ponía límites a su alma. Él no dejó que su alma ganara, porque si no nosotros no estaríamos acá. De la misma manera, nosotros tenemos que empezar a gobernar sobre nuestra alma. Porque el alma enferma el cuerpo. La mayoría de las enfermedades tienen su génesis en el alma, excepto algunas, como recuerdan el ciego de nacimiento que Jesús lo sana y le pregunta: ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús dijo: no, él era así para que el nombre de Dios ahora sea glorificado. Y esos son misterios que Dios tiene. Pero generalmente las enfermedades nacen en el alma. El corazón angustiado enferma los huesos. Y Juan nos dice: yo deseo que tú seas prosperado, así como prospera tu alma. Porque el alma tiene que empezar a cambiar. Cuando Jesús vino a la tierra, vino a mostrarnos cómo a vivir. Nos trajo el diseño. Con Él recuperamos el diseño de cómo aprender a vivir. Él, ¿qué quiere decir esto? Es como decir: tengo el plano de la casa. Si yo tengo el plano de mi casa, no puedo vivir en el plano. Tengo que construir la casa. De esa manera, nosotros tenemos que empezar a construir un alma que viva para agradar a Dios, que viva en el lugar correcto, bajo nuestro espíritu, que viva alineada. Porque para que el espíritu gobierne, el alma tiene que darle consentimiento. Y cuando vivo en el espíritu, mi alma empieza a conectarse con todo lo eterno. Y ya empiezo a mirar aún la vida de manera diferente. Y hemos aprendido en Didascalia que viviendo en el Espíritu hay sabiduría para solucionar problemas. Así que nos conviene vivir en el Espíritu. Hoy le tenemos que decir definitivamente a nuestra alma: quédate quieta, cállate, ocupa el lugar que te corresponde. ¿Saben? Nuestro espíritu es mucho más que conciencia, intuición, comunión. Nuestro espíritu alberga las 7 lámparas de los 7 espíritus de Dios. Nuestro espíritu tiene sentidos espirituales, tiene olfato espiritual, tiene vista espiritual, tiene mente espiritual, tiene tacto, gusto espiritual. Nuestro espíritu tiene cámaras, tiene el asiento del poder de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿A dónde creen que viene a sentarse ese poder? En nuestro espíritu. De nada nos sirve saber las cosas intelectualmente. Es mejor experimentarlas. Hoy yo les podría hablar de otras cosas del Espíritu, pero es mejor experimentarlas. Es mejor que nosotros vayamos a nuestra cámara secreta y le digamos: Señor, ayúdame a vivir como vos querés. Ayúdame a conocer mi espíritu, porque quiero vivir la vida abundante que me has prometido y todavía no la vivo. ¿Y por qué vivir en el Espíritu? El último punto: para dejar herencia espiritual a la próxima generación. Durante años venimos viviendo, escuchando y obedeciendo a nuestra alma, y así nos hemos criado, y así han pasado generaciones y generaciones. Y Satanás puso velos delante nuestro para que no miráramos
Cuán grande es el Dios de quien adorábamos recién y cantábamos recién, para que no miráramos que Él nos hizo a su imagen y semejanza, y nosotros somos seres especiales, inigualables. No hay uno igual a otro, ni siquiera nuestras huellas digitales se parece una a la otra, ni aún aquellos que son mellizos o gemelos. Dios un día escribió en su libro sobre tu vida, sobre mi vida. Nos miró desde que éramos un embrión y desde ahí ha estado atento a lo que nosotros hacemos. Pero muchas veces nosotros le hicimos agachar la cabeza a Dios por vivir de acuerdo a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, por vivir de acuerdo a nuestros pensamientos, por querer tener siempre la razón. Hoy te invito a un viaje inigualable. Entremos a las cámaras de Dios para explorar nuestro espíritu. Nos conviene vivir en el espíritu. Nos conviene decirle a los deseos de la carne: no te voy a satisfacer, porque el Espíritu de Dios llena todo mi ser y ya no necesito nada más y estoy completa cuando Dios viene y gobierna mi vida. Saben, Dios nos habla. Y la semana pasada estábamos adorando y yo estaba allá al fondo y vino Mariel, una profeta que tenemos en esta casa, y me dijo lo que Dios le había dicho. Y yo quiero que hoy ella pase y comparta lo que Dios le dijo, porque es mejor reprensión manifiesta que amor oculto, dice el libro de Proverbios. No sé si algunos recuerdan cuando estuvimos en el evento de Carlos Paz, cuando los 4 ángeles se habían presentado con las 4 llaves. El sábado pasado, mientras adorábamos aquí, yo podía ver uno de ellos que se había presentado en este lugar, y era el ángel de la verdad, que tenía la llave de la verdad. Y preguntándole al Espíritu le decía: Señor, ¿qué hace aquí? Y el Señor me decía que Él venía para sacar la luz falsa de la luz verdadera. Y me inquietaba en el Espíritu y me preocupaba algo, y me decía el Señor que muchas de las familias de esta congregación iban a pasar por un zarandeo o por tribulaciones, las cuales iban a ser necesarias para separar la luz verdadera de la luz falsa. Y me decía también el Señor que esa luz verdadera Él mismo se iba a encargar de exaltarla, pero así también se iba a encargar de la luz falsa. Esto no lo decimos para que tengas miedo, para generar miedo. Esto lo decimos para advertir. Nadie sabe lo que pasa en el espíritu del hombre, sino el hombre mismo. Cada uno sabe cómo es. Ahora, el Señor decía que si alguna de estas personas que estaban viviendo con luz falsa se arrepentía, Él cambiaba. Porque nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios que nos da oportunidades, pero no sabemos cuándo será la última. Así que te pido que te pongas de pie. ¿Qué te parece si ahora le pedimos a Dios que nos ayude siempre a vivir en el Espíritu como Él nos diseñó?
y no un día que gobierne mi alma y otro día mi espíritu. Que seamos más consistentes. ¿Qué les parece si decimos que queremos vivir de acuerdo al diseño que Él tiene? La sanidad del alma lleva un proceso, pero llega un momento que ese proceso tiene que ir concluyendo. Llega un momento en que hay que cerrar ciclos. Llega un momento en que hay que dejar atrás cosas. Llega un momento que nos sanamos del rechazo, del dolor, de la tristeza. Si estás en una lucha espiritual en esta hora, este es tu momento de decisión. Este es tu momento de empezar a vivir con la luz verdadera, ya no más luz falsa. Este es tu momento de accionar la palanca de la voluntad hacia Dios, porque ya has satisfecho durante mucho tiempo tus deseos y Dios te anhela celosamente. Señor, hoy te pedimos perdón. Te pedimos perdón por no haber tenido en cuenta cómo somos, por no preocuparnos por averiguar cómo somos, por vivir a nuestra manera y no a la tuya, por darle rienda suelta a nuestra alma, por darle rienda suelta a nuestro mal carácter. Por darle rienda suelta a las pasiones de nuestro cuerpo. Hoy te pedimos perdón. Hoy nos arrepentimos, Señor, de corazón. Y te pedimos misericordia para que no seamos zarandeados. Hoy tomamos decisiones firmes contigo. Hoy nos alineamos. Hoy dejamos de vivir a nuestra manera, porque es mejor vivir a la tuya. Porque queremos que tu espíritu se mueva sobre nuestras aguas. Porque queremos que cuando la gente nos mire a nosotros, vea al Padre. Espíritu de Dios, que estás al lado nuestro para ayudarnos, hoy te pido que ayudes a aquellas personas que todavía dudan, en el nombre de Jesús. Hoy es un día que tiene trascendencia espiritual muy grande para algunas personas, porque el Padre ya les ha dado muchas oportunidades. Ha llamado a la puerta de su corazón y no han respondido.
Señor, hoy te decimos, queremos vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque vivir en el Espíritu es vida y paz. Es vivir cerca contigo, es entrar en tu intimidad, es conocer esas cámaras secretas donde tú habitas y nos invitas a acompañarte. Vivir en el Espíritu es que se activen las lámparas de los 7 espíritus de Dios. No para que los demás vean lo que tengo, sino para poder servirte eficazmente. Señor, te anhelamos y sabemos que tú también nos anhelas celosamente. Queremos ser un espíritu contigo, no queremos separarnos, queremos ser una unidad indivisible contigo. Queremos que nos cuentes tus diseños, queremos que nos sigas mostrando tus estrategias. Queremos que nos cuentes tus secretos, esos secretos que guardaste para este tiempo. Queremos ser eficaces en lo que nos has pedido. Queremos cumplir nuestros sueños. Queremos caminar por el camino que tú trazaste. Queremos vivir la vida abundante, que no tengamos falta de nada espiritual o material, que estemos completos contigo. Hoy, Señor, hacemos pacto para vivir de manera diferente, para vivir definitivamente en el Espíritu, porque tú has preparado tarea para esta congregación y necesitamos estar preparados. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Qué buena palabra, Señor. Gracias. Quiero citar un versículo más, no quiero agregar nada a lo que dijo la pastora.